efectivamente, cuando recibí el título al principio tenía una idea más genérica de lo que iba a consistir este debate, pero cuando recibí el título la verdad es que asusta, ¿no? Porque, claro, hablar de una cosa que tiene por título combatir el individualismo, dos puntos, análisis y crítica de lo que está pasando en la sociedad, y en mi caso más desde una perspectiva económica, es siempre complicado. Pero en la época, el otro día le oía a uno definirla muy bien, esta época actual, prácticamente en todo el mundo, no en todo el mundo, pero prácticamente en todo el mundo, decía él, bueno, le diría con lenguaje serio, diría que el gran enchungamiento, ¿no?, que está viviendo la humanidad, ¿no? Dicho en lenguaje un poco más conocido, diría la gran involución. Hablar de estas cosas en la época de la gran involución pues se hace bastante más complicado y bastante más. Bien, yo tengo una triple convicción, que es la de militante de base de Izquierda Unida, en este momento militante de base, la de militante de Ecologistas en Acción y la de profesor de Economía en la Universidad de Valladolid. Y voy a decir rasgos cortos de este problema en cada una de mis experiencias militares. Bien, en Izquierda Unida, lo que yo llevo desde hace tiempo viendo en mi organización es que no es tanto que se acerque poca gente a trabajar políticamente para mejorar la sociedad, es una de las facetas del trabajo, sino que se acerca bastante gente, pero que la mortandad de la gente que se acerca, no porque mueren, sino porque dejan de militar, es también bastante elevada, ¿no? Y ese era el asunto que me preocupaba durante cierto tiempo, porque gente que se acercaba, y se acercaba además con mucho ímpetu, dejaba de estar allí pasado un tiempo. Bien, yo creo que este es un problema que no tiene que ver con las dificultades actuales de esto que he dicho, la gran involución, sino que es un problema que tiene que ver con la forma de organizarnos las formaciones políticas, y no penséis que solo en España, sino que en la mayor parte de los sitios donde he podido intercambiar puntos de vista, intercambiar experiencias. Bien, yo creo que esto corresponde a un viejo vicio que en algunos sitios se ha podido corregir, pero que en otros sitios todavía no se ha podido corregir, y es el de que los mayores utilizan a los jóvenes que llegan a las formaciones políticas como fuerza de choque, ni siquiera para luchas ideológicas, que son muy interesantes siempre, luchas de opinión, sino para ganar poder dentro de las organizaciones. Y que esa forma de hacerles llegar a los jóvenes, aprovechan su radicalidad, ¿no? Si le planteas un enemigo, porque sí, pero no, este es un tío que está aquí, pero la verdad es que está a punto de pasarse rápidamente a otro sitio, de irse a su casa, y demandas que combata contra eso, pues el otro lo hace, le pones un enemigo claramente, pues lo hace con mucha fuerza, y claro, cuando comprueba que no era cierto todo lo que le decían con respecto a esa situación, a la que se la suele acompañar de un lenguaje bastante radical, solo lenguaje, no tanto práctica, pues lógicamente esa mortandad es elevada. Por tanto, este problema que yo he vivido en mi formación política en Izquierda Unida, pues consideraba que no era un problema importante desde el punto de vista del análisis, sino que era un problema de mucha más difícil solución. O cambiábamos las formas de comportamiento de la gente mayor que estábamos en las formaciones políticas, o era imposible que ese problema se resolviese. Donde he podido contemplar que donde ha habido esos cambios en las formas de comportamiento de la gente mayor que estaba en las formaciones políticas, pues ha habido también ese cambio de que los jóvenes no tienen esa mortandad tan elevada que antes tenían, no porque les aburríamos, que era la explicación oficial, sino porque los utilizábamos, que era la explicación menos oficial, pero que era importante. En Ecologistas en Acción, que también llevo mucho tiempo militando y seguramente que más activamente que en Izquierda Unida en estos momentos, tenemos poca gente también, es decir, tenemos un problema de que es difícil que la gente se acerque ahí a trabajar de forma alternativa para cooperar con otros para mejorar el medio ambiente, que es lo que busca Ecologistas en Acción. Pero aquí la gente joven la media de edad baja sustancialmente con respecto al resto de las organizaciones en las que he trabajado. Con respecto a Izquierda Unida, o por ejemplo también tuve una vida muy activa en la Federación de Asociaciones de Vecinos, donde también la media de edad era elevadísima. En Ecologistas en Acción baja sustancialmente, lo cual parece querer decirnos, indicarnos que el objetivo
de trabajo social que queremos hacer en Ecologistas en Acción es mucho mejor comprendido por la gente joven, que es capaz de superar ese individualismo importante que hay en la sociedad, que es capaz de agruparse y de trabajar. Exentos de problemas no, que somos pocos básicamente. Seguramente que Greenpeace o otra organización pues tiene más socios, pero también seguramente que menos activos que los de Ecologistas en Acción. ¿Cuál es el problema que yo he percibido en Ecologistas en Acción? Que me parece que es un problema muy interesante. Se acerca gente joven, tiene ganas de trabajar, entiende los asuntos generales del medio ambiente, pero le cuesta implicarse más en los asuntos particulares del medio ambiente. Y entonces aquí el problema es un problema radicalmente diferente. Aquí es un problema, primero, de formación, pero segundo también de perspectiva social, lo podríamos llamar. El ecologismo de Ecologistas en Acción pretende ser un ecologismo radical, en el sentido de la palabra radical, ir a la raíz de los problemas, pero científicamente fundado. Y seguramente que yo creo que hay que poner bastante énfasis en eso de científicamente fundado. Y es muy fácil decir, bueno, pues los coches nos están jodiendo la ciudad, pero es más difícil tener un debate sobre calidad del aire y hablamos metro cúbico de los óxidos de nitrógeno que pueda haber al año con una media octoraria, por ejemplo, que se mide así. Eso es la parte difícil. Y esa es la parte que cuesta. Esa es la parte que cuesta. Yo creo que eso tiene que ver un poco con un problema social que hay importante en estos momentos, y es un poco la banalización del conocimiento. Esto igual es una bobada mía, una manía mía, pero yo creo que el conocimiento genérico lo tiene bastante gente, pero ya el conocimiento más individual, que exige poner los codos encima de la mesa básicamente y aburrirse un poco, porque ver las diferentes formas de medir la calidad del aire, ver su evolución, ver cómo se calcula un valor límite, eso exige poner los codos encima de la mesa. Pues ese es el problema que yo creo que habría que intentar resolver en Ecologistas en Acción con formación, pero que es un problema social más amplio, que es el de las pocas ganas que hay de profundizar en los conocimientos para hacer militancia social alternativa. Yo creo que hay escasez de ganas. Entonces, cuando empiezas a hablar de problemas de estos, si tú convocas a hacer un póster con un coche que molesta, va la gente con cierta facilidad. Si convocas a la gente joven para hacer una denuncia fundada o una alternativa fundada sobre el problema de la calidad del aire, y hay que poner los codos encima de la mesa y estudiar las cosas bien, por esa idea de que sea un ecologismo con fundamentación racional, con fundamentación científica, pues la cosa se complica bastante más. Y yo creo que ese es un rasgo social que a mí me preocupa. Igual es una situación estrictamente personal, pero a mí me preocupa. El de intentar tener conocimientos concretos sobre algún problema económico, social o ambiental importante, más allá de los conocimientos generales. Yo creo que eso es un problema. Y en la tercera cualidad con la que iba a trabajar para este asunto es la de ser economista. Y claro, la de ser economista, y en este caso además profesor de economía aplicada en la época de la gran involución, pues casi solo me queda ganas de decir pido perdón en nombre de la profesión, no me propio porque no tengo la culpa, pero pido perdón en nombre de la profesión y no digo más. Y además entonces lo que introduces en la sala es un mecanismo de pesimismo absoluto, ¿no? Pesimismo bien merecido seguramente, pero pesimismo que no es del todo cierto, que no es del todo cierto. Entonces yo creo que también en el trabajo de formación, también hay economía en las enseñanzas antes de la universidad, yo creo que en el trabajo de formación le tenemos bastante mal enfocado y que además no se corresponde con ciertos avances que ya están produciendo en el campo del conocimiento científico, también me atrevería a decir, en economía. Con todo el escepticismo que le queramos poner, yo le pongo mucho al carácter científico de la economía. Yo creo que las cosas sociales, las ciencias sociales, por quitar la expresión, pues han hecho muchas bobadas por eso de su carácter supuestamente científico y han olvidado una parte de las cosas que tenían que discutir seriamente, ¿no? Y entonces yo creo que aquí sí que hay un trabajo importante por hacer en las cosas que hay que discutir seriamente en el campo de la economía. Y diferenciaría dos grandes grupos, uno de sobra conocido y por tanto no le voy a dedicar prácticamente tiempo, por poner un ejemplo. El debate sobre lo público en economía y lo privado en economía es un debate que hoy en día le gana socialmente por abrumadora mayoría lo privado en la economía, que en este caso se corresponde con el individualismo en economía, ¿no?
pues en ese debate hay que participar y seguramente que hay que atreverse con nuevos argumentos a defender ciertas cosas, ¿no? Por poner un ejemplo que además combina asuntos ecológicos, asuntos medioambientales con asuntos económicos, en España el principal problema que hemos tenido en los últimos tiempos, desde mi punto de vista, y que nos da un carácter diferencial con respecto a otros países de la Unión Europea, es que hemos hecho planificación quinquenal. Hemos hecho planificación quinquenal mucho más dura que la que había en la Unión Soviética en los años duros. Lo que pasa es que esa planificación quinquenal la ha hecho el sector privado y no se presenta como planificador. Por ejemplo, hemos hecho una planificación quinquenal absolutamente desmesurada en materia de infraestructuras en este país. Y sin embargo no somos capaces de poner encima de la mesa, porque ellos han logrado cierto consenso social en torno a la idea de que las infraestructuras son buenas per se, cosa que es un absurdo económico y un absurdo social. Las infraestructuras no deben impedir el crecimiento o el desarrollo económico, pero no resuelven ningún problema, por decirlo con cierta brutalidad, y que posiblemente moleste a alguien, esa gente que pensaba que Zamora, haciendo la autovía que va por Toro hasta Zamora de Tordesillas, iba a mejorar su situación socioeconómica, pues se ha equivocado radicalmente. Lo único que hemos conseguido es una infraestructura con un nivel de utilización muy pequeño, que desde el punto de vista ambiental mejora la situación muy poquito, que desde el punto de vista de la seguridad también mejora la situación, y cualquier accidente que se haya evitado por tener ese desdoblamiento pues está muy bien, pero que desde el punto de vista económico-social no ha aportado nada a lo que se pensaba que iba a aportar. Ahora siguen pensando que llegando al tren de alta velocidad, que va a llegar rápidamente, pues también eso es el nuevo mantra, contribuirá a mejorar esta situación, y es radicalmente falso. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, el tema debate público-privado, que hay que hacer en sanidad y en enseñanza, pero de lo cual ya sabéis mucho, debe ser un debate público-privado mucho más radical. Por ejemplo, en el caso de infraestructuras, ha habido planificación quinquenal de la más dura al servicio de los intereses privados, y los intereses privados ahora nos cargan a los demás con los costes de esa desmesura, que no es muy desatinado llamarlo locura. Pero seguramente, quitando este asunto de las infraestructuras, en lo demás ya estamos bien puestos, ¿no? A mí, ¿de dónde me viene cierto optimismo? El cierto optimismo me viene de ciertas reconsideraciones que se están empezando a producir en la economía, en la parte dura de la economía, la parte que hasta ahora arrasaba a favor del mercado y a favor del individuo, y que ya son bastante importantes todas ellas. Voy a contar alguna, porque claro, aquí también hay enseñantes, y seguramente que en algunas hay que empezar a trabajar muy consistentemente para tener alternativas, y además contamos con aval hasta en el campo ortodoxo de la economía. Si uno mira un manual de economía, todavía los manuales de economía se construyen a la vieja guardia, ¿no? Economía positiva frente a economía normativa, economía positiva no frente a economía normativa, porque eso es lo que le da un carácter más científico, y a continuación se dice, en materia macro, miramos el Producto Interior Bruto como expresión mejor del buen funcionamiento económico de un país, y un país irá bien económicamente si mejora su Producto Interior Bruto. Y como expresión micro, esa construcción que se ha dado en llamar el Homo economicus, esa persona que lo que pretende en su comportamiento económico, que además se le llama racional y es bastante irracional, es maximizar su utilidad si es un agente económico individual, y maximizar su beneficio si es un agente económico empresarial, digamos. Bueno, pues eso es toda otra época, eso no se debería enseñar ya, y yo creo que hay que dar el paso de atrevernos, ¿no? Seguramente cuando yo que tengo que enseñar, cuando enseño cosas de estas a alumnos que vienen con una mentalidad, con un contexto social, etcétera, les interesa mucho más que si yo hablo de la vieja distinción capitalismo-socialismo. Les interesa mucho más, y yo me parece razonable que les interese mucho más, porque es mucho más interesante. Voy a poner algunos ejemplos para que se pueda entender por dónde creo que deben ir estas cosas. La primera es que los economistas todos sí que debemos pedir perdón a la sociedad por lo mal que medimos en economía, y por haber puesto de referencia para que si la economía va bien o va mal en la sociedad, eso que he dicho antes, que es a nivel macro el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es un desastre. Es un desastre que no merecía estar ni un minuto más en las estadísticas oficiales. Sarkozy, el día que, después de la crisis del año 2007, se puso un poco flamenco, encargó a 3 economistas, ortodoxos los 3, seguramente ortodoxos los 3. Uno es Joseph Stiglitz, que bueno, había estado en el Banco Mundial
como jefe de estudio, o sea que es un economista ortodoxo. Seguramente ahora parece muy contestatario y muy protestante porque no comulga con el orden neoliberal establecido, pero no es un economista especialmente ortodoxo. Un ejemplo de ellos, otro, por poner un ejemplo de uno francés, es Jean-Paul Fitoussi, que es un economista francés también, que trabaja, bueno, es ortodoxo, pero es racional, o intenta ser racional, y entonces les encargó que buscasen una forma alternativa de medir. Ya han publicado, han presentado su dictamen, se lo han presentado ya al nuevo presidente, se ha traducido, está traducido al castellano, en RBA, en una editorial de esta muy fácil, y es un poco, la consecuencia que sacan es que el Producto Interior Bruto no mide nada razonable, y entonces tenemos que cambiar la forma de pensar económicamente. Bueno, sobre que el Producto Interior Bruto no mide nada razonable, pensemos, por ejemplo, un problema social importantísimo, que es el problema de los cuidados. Viene a la gente mayor y viene a los niños. Como ese problema no tiene ámbito mercantil, es decir, no llega al mercado, no está monetizado, desaparece. Oiga, pero ¿esto qué es esto? Un problema que a todas las personas nos preocupa, especialmente durante mucho tiempo de nuestra vida, y no está en la expresión que dicen que indica cómo funciona nuestra economía, y ni siquiera está. Bueno, pues eso es un sinsentido. O el sinsentido de decir, en esta actividad industrial contamino estas aguas y 10 kilómetros más allá tengo que poner una descontaminación de esas aguas. Y para que las aguas salgan, no iguales, que más quisiéramos, sino un poco menos mala de cuando, menos mala de cuando entran a la fábrica y un poco mejor de cuando salen de la fábrica, he tenido que hacer dos actividades económicas que, como sí que están monetizadas, computan las dos en el campo de la medición de la actividad económica, y las dos nos hacen creer el espejismo de que estamos mejorando económicamente. Y bueno, pues sí, será una mejora económica, pero es una mejora económica totalmente absurda, ¿no? Un economista, mi ingenioso lo contaba poniendo un ejemplo. Los economistas somos muy dados a reducir la realidad, como no podemos a un laboratorio, pero a un laboratorio teórico, y ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que una colectividad de la que hay que calcular el Producto Interior Bruto se compone al 50% de hombres y al 50% de mujeres, y que, lo que queráis, el porcentaje que queráis para que no haya ningún problema de género, trabaja unos al servicio de las otras u otros al servicio de los unos en su casa, y trabajan profesionalmente, con lo cual la otra persona, mujer o hombre, le tiene que abonar una parte del salario por ser mayordomo, niñera, lo que se quiera, ¿no? Por utilizar estándares muy conocidos. Viene un aire caliente tropical que entra en ese país que era muy frío de repente, ¿no? Y entran efluvios amorosos y todas las parejas que trabajaban en la casa deciden casarse. Al día siguiente de casarse, el que era mayordomo pasa a ser marido, por tanto ya no cobra, y la que era ama de llaves o niñera o cocinera o lo que queramos, pasa a ser mujer y por tanto ya no cobra. El Producto Interior Bruto de esa colectividad disminuirá a la mitad. Exactamente. Cosa más absurda no podría ocurrir. Por tanto, entender, somos un desastre midiendo y tenemos que sacar un clamor social que tiene que ver con el individualismo y con la concepción social a favor de que se mida de otra forma. El Homo economicus como justificante de cualquier construcción económica ya está también muy en entredicho. Voy a dar solo dos datos importantes. Uno es que un premio Nobel de Economía, de los que no se citan, el premio Nobel de Economía se dividen en dos, de aquellos en los que se habla mucho, normalmente los que se encargan de que los ricos sean más ricos, con sus teorías, de eso siempre se habla mucho en todos los medios de comunicación, y de aquellos que no se encargan de eso, pero que están haciendo avances serios en la economía. Uno de los últimos premios Nobel de Economía es un psicólogo, neurólogo, neurocientífico, se llama Daniel Kahneman, es israelí, y este tiene un libro donde demuestra con toda contundencia que es un desastre pretender hacer ciencia con esas motivaciones que sirven de partida para hacer ciencia, ¿no? Parece que lo primero que hay que discutir al intentar hacer ciencia son las motivaciones que tienen los sujetos económicos de esa posible ciencia. Bueno, pues ese demuestra que es un desastre. Bueno, ese es muy arduo, pero curiosamente, para que seamos optimistas también, un economista francés ha publicado, se llama Daniel Cohen, ha publicado este libro que está traducido al castellano, está recientemente traducido al castellano, yo no lo he leído entero siquiera. Se llama Homo economicus, el profeta extraviado de los nuevos tiempos. Bueno, yo traigo el libro por una razón. Ha sido el libro más vendido en Francia en el año 2012, de economía, perdón. El libro de economía del año 2012. Esto es significativo, ¿no? Esto es significativo. Este señor dice lo siguiente, es muy corto, no, ya acabo. Dice, frente a esas inmensas transformaciones, el Homo economicus es un profeta bastante malo, queriendo remontar los obstáculos que se alzan en la persecución del enriquecimiento
y en nombre de la eficacia persigue a sus propios competidores, el homo ethicus, el homo empathicus, esas dos partes del hombre que aspiran a la cooperación y la reciprocidad. Pero al triunfar sobre sus rivales muere, encerrando la naturaleza humana en un mundo privado de ideales y al final ineficaz. Esto es lo que les preocupa a los economistas, ¿no? Privado de ideales no les suele preocupar a los economistas, lo que les suele preocupar es ineficaz. El hombre dispone ciertamente de una formidable capacidad de adaptación. Su obsesión por compararle con los demás le permite ir más o menos a donde quiera, con tal de que los demás vayan también. Sin embargo, pensar que la competencia bastará para organizar el mundo que viene remite a una ilusión antropológica que pagaríamos muy cara si no estuviera amortiguada por otras pasiones compensatorias. Si algún economista ortodoxo no se cree esto, simplemente decir que no después de esta crisis financiera, esto ya venía avisado, después de la crisis financiera de los países del sudeste asiático, 1997, por tanto, hubo que revisar todas las teorías financieras estándar. Y la revisión más afortunada que hizo algún economista era la de decir, el problema que tenemos es que los expertos financieros del mundo tienen, y esta es la expresión que decían a continuación, comportamientos de rebaño. Como un rebaño puede ser el exponente de cómo funciona la economía y además en su vertiente más amplia que es la economía financiera. Pues muy sencillo, estudiaron qué había pasado en aquellos países. Y en aquellos países lo que había pasado es que algún financiero con capacidad cuantitativa para ser macho cabrío, es decir, para dirigir el rebaño, en este caso había sido un señor que se llama George Soros, que tiene muchos libros, tenía un fondo que se llama Quantum Fund, pues había decidido, en busca de una rentabilidad media superior a la rentabilidad de los demás, que es lo que distingue a un buen financiero, ir a algún país del sudeste asiático, en concreto a dos, a Tailandia y a Filipinas. Claro, si uno va, los demás financieros, que no tienen todos una capacidad de análisis tan importante como se les prevé, a pesar de que estén todo el día en el ordenador y vayan con corbata, pues dijeron, va Soros allí, este está siempre bien informado, hay que ir allí. Fueron en rebaño. Bueno, aquí empezaron los funcionamientos económicos, el cual todos no manejáis, pero que son fáciles de entender. Como todos fueron en rebaño, la moneda de esos países se apreció porque los demás tenían que cambiar la moneda con la que trabajan habitualmente, dólares o euros, bueno, entonces no eran euros, pero dólares o marcos o la que fuese, en la moneda de ese país. La bolsa de ese país se calentó espectacularmente porque los demás compraban acciones bursátiles de ese país para obtener rentabilidad financiera. Está por desvelar por qué se fue. Igual simplemente porque se aburrió, porque pensó que había otro sitio más importante. Pero Soros decidió en un momento determinado, al año y pico, irse de allí. Y entonces, como todos observan por el rabillo del ojo, dijeron, Soros se va. Aquí hay gato encerrado. Y se fueron todos también. Es decir, llegan todos, calientan la economía del país, se van todos y dejan el país hecho unos zorros. Y entonces, claro, comportamiento de rebaño, ¿no? Esto es una explicación que tiene un componente psicológico mucho más fuerte que otras cosas, ¿no? Pongamos en juego el homo económicos. Yo creo que ahí hay mucho que decir, mucho que trabajar. Seguramente lo primero que hay que hacer es cambiar los manuales de economía de arriba abajo, porque no se sostiene ya esto. Y ya para acabar, decir también que entre esos premios Nobel de Economía, a los que no se les hace caso, hace no mucho tiempo, 8 años también, después, creo que fue poco después de Kahneman, hubo una señora que ganó el premio Nobel de Economía, se llama Elinor Ostrom. Bueno, ¿quién? No me suena, a nadie le sonaba, ¿no? Y yo pregunté, y dice, no, yo creo que hace cosas interesantes, pero no la controlo mucho. Bueno, esta señora hizo una cosa muy interesante, por eso seguramente no es muy famosa. En economía, desde los años 50 del siglo pasado, más o menos hubo un biólogo que se llama Harbin, que nos hizo mucho daño a la economía, ¿no? Estableció una proposición que se llamaba el mal de los comunes. Y esta proposición venía a decir, todo aquello que es común tiende a ser sobreexplotado y por tanto tiende a desaparecer o a perder su carácter. Y él decía, por ejemplo, los montes comunales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no tienen dueño, la gente lo que hace es aumentar continuamente su rebaño para que pasten y entonces la sobreexplotación de esos montes acaba perdiendo el ecosistema. Este era biólogo de esos montes y nos dijo que la maldición de los comunes pues era una cosa que estaba allí casi operando en base a motivaciones humanas de forma sustancial. Y se tomó como cuerpo de ley en economía. Podéis imaginaros que inmediatamente todas las privatizaciones de todos los comunes pues empezaron a trabajar en todos los países del mundo, ¿no? Que no fue justificación que una que casi admitían generalmente los economistas. Elinor Ostrom se puso a estudiar en serio los comunes y por eso la dieron el premio Nobel. Y dijo, no. Harbin tiene algo de razón, pero básicamente no tiene razón.
¿Qué es lo que actúa entre el bien común y su sobreexplotación? Pues lo que actúa es el cuadro institucional, es decir, cómo se gestiona ese bien, con qué grado de democracia se gestiona ese bien, con qué grado de participación real de los posibles usuarios del bien se gestiona ese bien. Una serie de elementos que estaban entre ese primer carácter común y el desastre final, que eran los que configuraban esa negativa utilización. Por cierto, vine a España a estudiar una cosa, y claro, los ojos españoles se quedaron ahí un poco asustadísimos, y aquí viene, vengo a estudiar el Tribunal de Aguas de Valencia. Eso que tiene pinta atávica, ¿no? Totalmente atávica, que se reúne a la puerta de la Catedral de Valencia, creo que son los lunes, y dictaminan sobre cualquier conflicto que haya en la utilización de ese bien común, que es el agua de la albufera. Bueno, se estudió, en España estudió esto. Claro, si ahora que tenemos el problema de individualismo-sociedad planteado, si le planteamos de las viejas formas, casi seguro que no ganemos a nadie, planteémonos de estas formas. Aire y agua son los dos grandes retos que hay en los tiempos inmediatos, y leamos el Vademecum de Ostrom sobre estos asuntos. Yo he traído aquí el economista español que mejor la conoce, es un profesor de la Universidad de Canarias, que se llama Federico Aguilera, que estudia el problema del agua, ¿no? Y entonces dicen los consejos, los 7 consejos que da Elinor Ostrom sobre cómo atender al cuadro institucional. Primero, delimitación clara de los límites. El mundo es un problema de límites, no es un problema de expansión, que era el que nos guiaba hasta los economistas. Segundo, coherencia entre las condiciones locales y las reglas de apropiación y de colaboración. Acuerdos sobre las decisiones colectivas. Tercero. 4, control. 5, sanciones proporcionadas. 6, mecanismos para la resolución de los conflictos. Y 7, reconocimiento mínimo al derecho a autoorganizarse. Tenemos estos. Esta señora es premio Nobel de Economía. Oscurecida, no oscura. Oscurecida, ha fallecido. Oscurecida. Seguramente que en la economía sí que hay otros campos importantísimos del conocimiento científico que pueden ir en la línea de fortalecer la colaboración, que es el elemento fundamental de superación del individualismo, ¿no? Frente a la competencia totalmente cerrada.